Votamos. Tocaba a mí, pues la conexión, mi conexión a internet es inestable, es muy lenta. Vamos a la primera oración, luego de que el hermano de dos canta, hace una oración, hermano Norberto, y de luego yo hago la presentación del expositor de esta noche. ¿Le parece? Ahí nos avisa cuando esté ya en la conexión Facebook. Amén, amén. Yo le aviso, solo que está un poco lento, no, un poco de problemas con el internet. Yo les aviso, nomás esté. Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Bienvenido, ¿verdad? Esta noche a este conversatorio espiritual bíblico de la congregación virtual de la Iglesia de Cristo. Bienvenido a nuestro hermano Norberto Valdés, nuestro hermano Simeón Vázquez, nuestro hermano Oscar Muñoz, nuestro hermano Moisés Robinson y nuestra hermana Keira Pino, ¿verdad? En este momento de edificación total. Voy a pedirle a mi hermano Oscar que sea él el que dirija dos cantos, luego nuestro hermano Norberto llevaría la oración, luego yo doy la presentación del expositor de esta noche. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga a todos. Hermano Oscar. Bienvenidos todos, hermanos, a este hermoso momento que Dios nos permite congregarnos virtualmente en esta hermosa congregación, ¿verdad? Dice el canto 303, soy feliz en el servicio. Un canto muy hermoso para que nos animemos y así sirvamos esta noche. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor en servirle al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos al Señor, serviré al Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento en servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, en servir al Salvador, en servirle con amor. Cuán alegre yo me siento
en servir a mi Señor. Muy animados, muy alegres, hermanos, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche para otros lugares, ¿verdad? Dependiendo del país en que nos estamos viendo, entre Centroamérica, el Caribe, México, Colombia, Panamá. Hay un precioso manantial, dice el canto 368. Vamos a entonar la primera y la segunda estrofa. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy. Por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya. Por la sangre de Cristo mi Señor, gloria a Él. Por la sangre de Cristo mi Señor, amén. La sangre de su cruz. El malhechor se convirtió pendiente de una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy, si salvo soy. Por la sangre de Cristo mi Señor, aleluya. Por la sangre de Cristo mi Señor, gloria a Él. Por la sangre de Cristo mi Señor, amén. La sangre de su cruz. Hermano Norberto Valdés. Hermanos, pongamos en oración. Santísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido en este momento, Señor, conectarnos de manera virtual, oh Dios, para así estudiar tu palabra, para así alabar tu nombre. Gracias, Señor, te damos por las alabanzas, Señor, que han sido entonadas. Señor, también te presentamos y te damos las gracias por cada hermano y hermana que ha podido conectarse, también por lo que han de conectarse más adelante. Pidiéndote, Señor, que les siga ayudando, oh Dios, que tengan buena conexión para que puedan, Señor, oír el estudio de tu palabra en esta noche. Presentamos al expositor, Señor, que va a traer tu palabra también para que tú le dirijas, te enseñe las palabras, Señor, el cual van a salir de su boca para que sean de edificación para nuestras vidas, Señor. También, oh Dios, te pedimos que nos guarde, oh Dios, y nos cuide, que tú dirijas, Señor, cada uno de nuestros pensamientos, cada palabra, cada cántico, cada oración que vayamos a hacer en tu divina presencia. Que todo lo que hagamos, Señor, se haga bajo la dirección de tu Santo Espíritu y para honra y gloria de tu santo y divino nombre. Pedimos, Señor, que bendiga, oh Dios, a cada hermano, no importando su nacionalidad, el entorno donde se encuentre, para conectarse, oh Dios. Facilita, oh Dios, la conexión, oh Dios, y que todo pueda salir bien. Señor, aquellos que han de conectarse a oír la transmisión por vía Facebook o Zoom, te pedimos, Señor, que quites todo impedimento, oh Dios, y que tu palabra pueda penetrar, oh Dios, a los corazones, oh Dios, y que podamos salir edificados, Señor, a través de tu palabra. Bendícenos en todo y todo esto te lo pedimos y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano Norberto. Gracias también, mi hermano Oscar Muñoz, ¿verdad? Por esos hermosos cantos, hermosos coros para nuestro Padre Celestial. En este momento, hermano, bienvenido a este conversatorio bíblico espiritual de la Congregación Virtual de la Iglesia de Cristo. Esta noche tenemos como expositor de la palabra para llevarnos nuestro hermano Simeón Vázquez. Él es maestro de la Escuela Bíblica La América en Panamá, también el servidor de la congregación en Vista Hermosa, allá en Panamá. Es casado, tiene 2 hijos, bien,
¿verdad? Y él esta noche nos va a llevar el tema de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y para no quitarle tiempo, sabiendo que él es muy ordenado en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, hermano Simeón Vázquez, es su tiempo, mi hermano. Buenas noches y bienvenido a todos. El audio, mi hermano Simeón. Sí, agradezco a nuestro Dios primeramente por la oportunidad que me permite de hablar al pueblo de Él, la iglesia, a los hermanos nacionales, como también a los hermanos de Nicaragua y de otras partes que nos acompañan en esta noche. Son bienvenidos y sobre todo, hermano, quisiera poner la semilla en el corazón de cada uno de ustedes. Voy a hablarles a sus corazones, hermano. Eso es mi gran desafío. No va a ser fácil. Voy a tratar que la palabra pueda convencerlos. No mis palabras, sino la palabra inmaculada, la cual puede salvar vuestras almas. Y para ello, el tema que se me ha asignado es recibir con mansedumbre la palabra implantada. El tema es, entonces, amados hermanos, está la frase de Santiago capítulo 1 y el versículo 21. Antes de pasar allá, me propongo, hermano, decirles que sin humildad es difícil que usted y yo podamos reconocer nuestras faltas. Y sin humildad va a ser difícil recibir la palabra con mansedumbre, la que puede salvar nuestras almas. La humildad es una virtud divina, es una virtud importante y característica que debe poseer cada hijo e hija de Dios. Usted puede estar de acuerdo con esta proposición, porque como bien decía nuestro Señor Jesucristo, que Él era manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11 y el versículo 29. Y estaré tratando en primera instancia, hermano, que para poder recibir la palabra implantada, necesitamos en primer lugar tener un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón, porque es imposible agradar a Dios cuando el hombre no aborrece, no se divorcia del pecado. En segundo lugar, estaré tratando que podemos recibir la palabra con mansedumbre siempre y cuando no podamos rechazar su palabra. Tenemos que recibir la palabra con el espíritu apropiado. Y en tercer lugar, podemos recibir la palabra con mansedumbre siempre y cuando aceptemos el mandamiento de recibir. Estaremos viendo, hermano, qué significa el verbo recibir. Así que me gustaría contextualizar a usted y sobre todo la perspectiva que había allá en el huerto del Edén, en Génesis, en el capítulo 2 y el capítulo 3. La primera pareja que Dios creó fue Adán y Eva. Ya todos sabemos, hermano, que Dios previamente le dio un mandamiento y el mandamiento estaba muy implícito y explícito en el sentido que ellos tenían que comer de todo árbol menos de uno que estaba en medio del huerto, el cual Dios determinó que si ellos comían de ese árbol, ciertamente iban a morir. Ambos, tanto Adán como Eva, entendieron perfectamente el mandamiento y deducimos esto por la respuesta de la mujer cuando la serpiente le preguntó: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? A esta pregunta, a este interrogante, la mujer Eva dijo: no, Dios ha dicho que podemos comer de todo árbol menos de uno. De manera que en algún momento Adán conversó con Eva sobre este mandamiento previamente que Dios le había dicho a Adán. Porque la respuesta de ella fue una respuesta convincente, fue una respuesta segura, fue una respuesta fehaciente, fue una respuesta según lo que Dios había determinado. No podemos comer de ese único árbol porque vamos a morir. La serpiente, muy astuta, dice: no moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya usted sabe la historia de Génesis capítulo 3. Pero lo que quiero enfatizar
en esta primera ocasión, ¿verdad? Es la forma en que el hombre y la mujer recibieron el mandamiento previo de parte del Omnipotente. La pregunta es, ¿cómo lo recibieron? ¿Aceptaron, hermano, el mandamiento o lo rechazaron? ¿Obedecieron al mandamiento de Dios o qué hicieron con ese mandamiento? Bueno, ya usted sabe qué pasó. Ellos, hermano, hicieron lo contrario al mandamiento que Dios le había establecido. Entonces, podemos decir, ¿ellos agradaron a Dios en primera instancia? Claro que no. Y ya usted puede ver las consecuencias que trajo el pecado, que trajo esta desobediencia en la primera pareja. Y hoy nos preguntamos, hermano, ¿son muchos los que oyen y obedecen la palabra de Dios? Sigue siendo la misma tónica, sigue siendo la misma situación. Hay muchas personas que pueden escuchar la palabra de Dios, pero allí queda. No quieren dar el siguiente paso de obediencia a la palabra del Señor. En segundo lugar, vamos a ver a la descendencia, a aquellas personas que estaban viviendo antes del diluvio, cuando en este caso Dios estaba hablando por medio de Noé, el gran pregonero de justicia. Y dice la Biblia que toda la humanidad se había pervertido a llegar a la altura del capítulo 6 del libro de Génesis. Dice el texto, ¿verdad? Allí mismo Génesis capítulo 6, versículo 5. Si usted tiene la Biblia, muy bien. Y si no, aquí lo tengo en la pantalla. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió en su corazón. Que es el cuadro que usted puede ver en este episodio de los descendientes de Caín, ¿verdad? Y todas estas personas que vinieron hasta a esta altura del capítulo 6, bueno, dice la Biblia que la maldad era mucha en la tierra y que los pensamientos, los designios del corazón siempre era de continuo hacer el mal. Pregunto, ¿quién era el pregonero de justicia para este tiempo? Bueno, la Biblia dice que era Noé. ¿Le creyeron, hermano, toda esta gente a Noé? La respuesta es no. ¿Y por qué decimos que no? Porque la Biblia, el mismo el apóstol Pedro, ¿verdad? En una de sus cartas, en la primera carta, él señala, él contabiliza que solamente 8 personas, incluyéndolo a él, se salvaron del diluvio. Entonces, hermanos, amados y amigos, ¿qué pasó con esa descendencia? ¿Qué pasó con esa humanidad de aquel entonces que vivió en el tiempo antes del diluvio? Bueno, la Biblia claramente señala que fueron, en este caso, castigados por Dios por medio del diluvio. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Recibieron la palabra dicha por medio de Dios por boca de Noé? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué solamente 8 personas se salvaron del diluvio? Bueno, la respuesta es tan clara. Porque ellos hicieron caso, ellos recibieron la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Es muy importante eso. Ahora, en tercer lugar, estaré señalando entonces la perspectiva del pueblo de Israel. El pueblo judío, hermanos, en Éxodo capítulo 19, iniciando con el versículo 5 y 6. Éxodo capítulo 19, 5 y 6. Por tiempo no lo vamos a leer, pero vamos a parafrasear estos versículos. Y dice la Biblia que ellos iban a ser, el pueblo judío iba a ser una nación santa, un especial tesoro, una nación de sacerdotes, donde ellos tenían el privilegio de servirle a Jehová. Pero el punto aquí es que de todas las naciones que existían en aquel entonces, Dios le plació escoger a una nación, a la nación israelita, al pueblo judío. Y mire cómo le llama. Dice, ustedes me serán un especial tesoro, dice Jehová. No sé si en alguna ocasión usted ha tenido la dicha de poder tener algún tesoro. Pero lo cierto, hermano y amigo, es que en los tiempos antiguos, cuando una persona podía poseer un tesoro, para esa persona era eso, tan valioso, tan útil, de mucha importancia. Amados, el pueblo de Israel, el pueblo judío, para Dios era de mucha importancia, era de mucho valor en la mente de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios con el pueblo, con su pueblo? Bueno, Dios utilizó a Moisés, Dios utilizó a jueces, Dios utilizó a sacerdotes, Dios utilizó a reyes, ¿verdad? Y profetas también.
¿Y cuál era la idea de nuestro Dios? Bueno, transmitir por medio de estos hombres la voluntad de Él al pueblo suyo. En todos los tiempos, en todas las épocas, Dios ha utilizado a hombres para dar a conocer su voluntad. En otras palabras, el ser humano no puede quejarse, no puede justificarse que en este caso Dios no ha dado a conocer su voluntad. Hebreos capítulo 1, el versículo 1, dice el texto: Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo asimismo el universo. Ahora, note usted que Dios habló en el Antiguo Testamento a los padres por medio de los profetas, pero dice que en estos postreros tiempos nos habla por medio de Jesucristo. Ahora, volviendo al pueblo judío, amados, Dios estaba hablando su voluntad. Dios estaba utilizando a los hombres, a los profetas o a los reyes, como el caso de David, ¿verdad? Como el caso del legislador Moisés, como el caso de los sacerdotes también. Ellos tenían este encomio, esta responsabilidad de dar a conocer la ley de Jehová. Ahora bien, ¿qué hizo el pueblo judío con esta ley? ¿Todos ellos obedecieron a la palabra de Dios? Mire, claramente no. ¿Qué era lo que Dios quería de su pueblo? Que fuera un pueblo santo, un especial tesoro para él. ¿Fueron así? ¿Fueron un pueblo santo? ¿Fue el pueblo judío un pueblo consagrado a Jehová todo el tiempo? No, la respuesta es no. La respuesta es negativa. ¿Y por qué entonces, hermano, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida? Usted tiene la respuesta. Hebreos capítulo 3 nos habla acerca de la razón del por qué ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Y dice que ellos, hermano, abundaba la incredulidad. Y claramente, hermano, ellos desobedecieron una y otra vez. De hecho, que el libro de Números no solamente nos habla, amados hermanos, de los censos, sino que también nos dice de las consecuencias que les iba a suceder a ellos o al pueblo judío si ellos desobedecían a la ley de Jehová. ¿Qué estamos viendo en este cuadro, hermanos? Que el pueblo en diferentes épocas, Dios siempre ha dado a conocer su voluntad. ¿Qué han hecho ellos con esta palabra? Ciertamente la han puesto a un lado. Han sido indiferentes al pueblo, a la voz de Dios. El profeta Isaías, hermano, hablando al pueblo de Israel, y decía el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y dice Dios: mi pueblo no me conoce, no sabe quién soy yo. Imagínense que él trata de presentar al buey, al asno, animales, hermano, que no tienen raciocinio. ¿Y qué dice Dios sobre estos animales? Que son domados y que reconocen quién es el dueño, quién es el que lo ha domado. Pero dice Dios, entonces mi pueblo no me conoce. ¿Cómo es posible, hermano, que el hombre pueda llegar a una bajeza tan cruel, tan baja, en que Dios pueda decir que hasta los animales como que tuviesen raciocinio? ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque Dios estaba hablando por medio de los profetas, indicándole el camino, la senda que el hombre debe tomar. Pero ¿sabe qué hizo el hombre con este mandamiento? Dijeron: no queremos escuchar a los profetas, a esos profetas, como el profeta Jeremías, como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel. No queremos escuchar a estos hombres. Queremos escuchar a esos profetas falsos que nos dicen que nunca vamos a ser destruidos, que nos dicen cosas bonitas. Eso es lo que queremos escuchar. Hermanos, ¿cómo actuaron ante la voz de Dios, ante los mensajeros del Señor? Rechazaron la voluntad del Señor. ¿Hemos nosotros rechazado en alguna ocasión los mensajes que escuchamos? A veces nos ponemos a pensar: oh, ese hermano la tiene conmigo, ese sermón era para mí, no sé cómo, por poco no me mencionó mi nombre. Hermano, nadie sabe qué está pasando, pero a veces no somos receptivos al mensaje de Dios. Entonces, el pueblo de Israel, no recibieron ni obedecieron su palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 21, el apóstol Pablo dice, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿cómo? Rebelde y contradictor. ¿Cómo describe en este caso
el apóstol Pablo al pueblo de Israel, citando aquello cuando ellos estaban andando por el desierto? Dice Dios, todo el día extendí mis manos, tratando de ayudar a mi pueblo, tratando de enderezar sus sendas, pero ellos fueron rebeldes, ellos fueron contradictores, siempre estaban murmurando contra Moisés y contra Aarón, siempre estaban tratando de buscar una justificación a sus faltas, siempre estaban acordándose de Egipto, que allá había muchas cosas buenas, como que Dios, hermano, estaba llevándolo a un mal destino, como que Dios estaba mintiéndole cuando les dijo que lo iba a introducir en una tierra que fluía leche y miel, como que Dios es hombre para mentir. Hermano, ¿qué percepción tenemos de Dios? Cuando Dios habla, el hombre tiene que hacer caso. En Isaías capítulo 2, versículo 1, dice, escucha tu tierra, porque habla Jehová, porque habla Jehová. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora bien, amados hermanos, el versículo que nos trae a este estudio está aquí. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1 y el 21. Veamos, hermano, analicemos el contexto de este versículo, ¿verdad? Y dice la Biblia, por lo cual, en el versículo 21, si usted sabe, esta palabra por lo cual es la conclusión de lo que él ha venido tratando. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha venido Jacobo tratando? Cuando hablo de Jacobo, es el mismo Santiago. Bueno, él viene hablando acerca del versículo 19 y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. He escuchado muchos sermones de hermanos que dicen, hermano, hay que ser pronto para oír y quítese la cera de la oreja, ¿verdad? Del oído, para que usted esté presto a escuchar, no que le estamos hablando y usted dice, ¿qué? Otros dicen, mire, tenemos que ser tardos para hablar. No, hermano, no se ponga a hablar tan rápido, que cuando uno habla demasiado así, entonces comete muchos errores, ¿verdad? Y hermano, no se ponga bravo, no se aire por lo que le estoy diciendo. Y sabe una cosa, esa es una verdad, pero no es la verdad central del versículo 19. No es la verdad del texto que en este caso Santiago está tratando. Mire, es peligroso cuando nosotros queremos que el texto diga algo que el autor jamás dijo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Y exégesis. No es exégesis. Exégesis es decir lo que el autor quiso decir. Ahora bien, estamos analizando el versículo 19. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que el hombre tiene que ser pronto para oír? ¿Será las conversaciones triviales? ¿Será el coloquio que normalmente realizamos con nuestro vecino, con nuestros hermanos? Conversaciones que nada tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Es eso a lo que Santiago se refiere? ¿Que tenemos que ser prontos, prestos para escuchar? La respuesta es no. Claro que no. Ahora, sigamos, hermano, investigando entonces y preguntémosle al escritor, al mismo Jacobo, ¿a qué se refiere el versículo 21? Con que debemos, en este caso, por lo cual, ¿qué es lo que él ha venido hablando? Versículo 18. El versículo 18, amados hermanos, dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora veamos, ahora encontramos la verdad del texto, la verdad del versículo 21, por lo cual, ¿qué es lo que ha venido tratando a Santiago? Bueno, la palabra de Dios. Mire, el versículo 18 dice, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Esa palabra de verdad, mis amados hermanos y hermanas, aquí presente, esa palabra de verdad es la que usted y yo debemos ser pronto para oír. Nada tiene que ver con las conversaciones triviales. Si usted quiere sacar una verdad secundaria o terciaria de este versículo es otra cosa, pero no es lo que el escritor quiere referirse, sino que se refiere a la palabra de verdad, la cual puede salvar nuestras almas, la palabra que hace que usted y yo hayamos renacido, hayamos tenido vida en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿de quién procede esta palabra? Veamos el versículo 17, vamos para atrás. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El versículo 18, la primera palabra que dice, él de su voluntad. Preguntamos, ¿quién es él?
Bueno, el versículo 17 claramente especifica que Él es el Dios, el Padre de las luces. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios es eterno. Asimismo, de igual manera, la palabra no cambia, la palabra es eterna. ¿Por qué? Porque la palabra no tiene fundamento humano, sino que la palabra de Dios tiene fundamento divino. Es Dios mismo el que ideó esta palabra. Como bien dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero allí el logos se refiere a Cristo Jesús. Sin embargo, hermano, en la mitología griega, la palabra logos también indicaba discurso o mensaje también. Y en este contexto, logon es la palabra aquí que estamos hablando, la palabra viva y eficaz. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Así que, ¿qué debemos, hermanos? ¿Ser prontos para oír? La respuesta ya usted la tiene. La palabra de verdad. Tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios, la que nos dio vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1 dice, se me olvidó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, ahí está. Este es Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién dio vida al apóstol Pablo? ¿Quién dio vida a los hermanos de Éfeso? La palabra de Dios, el evangelio de salvación. Efesios capítulo 1 y el versículo 13 y versículo 14. Entonces, hermano, Santiago está tratando con hombres cristianos, con un pueblo, hermano, que ha obedecido al evangelio. Así que este mensaje es también para nosotros. Muy bien. Entonces, en primera instancia, amados hermanos, para poder recibir la palabra de Dios, necesitamos atender al llamado al arrepentimiento. Y mire lo que dice allí, ¿verdad? Sin humildad es difícil dejar de lado toda inmundicia y maldad. Sin humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos humildes, jamás vamos a aceptar que nos equivocamos. Si nosotros no somos humildes, jamás vamos a reconocer nuestros pecados. Si nosotros no somos humildes, hermano, entonces vamos a seguir pecando y siempre vamos a justificar. No, lo hice porque, bueno, hermano, necesitamos humildad para poder dejar, ¿verdad? Las cosas que afectan nuestra relación con Dios. Ahora, el escritor Santiago utiliza una palabra importante y es desechar. La palabra desechando, ¿verdad? Y esto es muy importante porque está hablando de la voz media, ¿verdad? Y también que es un participio también plural, masculino, y dice que en este caso está hablando que los escritores a quien Santiago le está escribiendo deben desechar. Y esta palabra viene de la palabra griega apotitemi. Apotitemi tiene que ver con quitarse. Es como cuando usted se va a despojar de la ropa, ¿verdad? Se la va a quitar. También dice despojarse de. Y esta palabra se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 1, donde dice el escritor que hay que despojarse de todo pecado que nos asedia para correr la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Santiago quiere inculcar en la mente de sus lectores? Que debemos quitarnos. ¿Qué debemos quitarnos? No la palabra implantada, sino aquellas cosas que empañan nuestra relación con nuestro Creador. Sí. ¿Qué cosas, hermano, tenemos que dejar? Y este es un acto que se lleva a cabo una vez para siempre. Entonces, los cristianos debemos abandonar el pecado para siempre. Efesios capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo dice, desechando pues la mentira y todas esas cosas malas. Entonces, el término desechar, ¿verdad? Es un verbo que indica quítate, deja eso. Corta eso. Pablo decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, evita esas cosas. Hermano, esta palabra de desechar está como si fuera un gran mandamiento. Claro que sí, pero también dice que debemos desechar ¿qué cosas? La inmundicia, porque la palabra de Dios, hermano,
para que pueda entrar a nuestro corazón, para que esta semilla pueda germinar en nuestra mente, necesita encontrar terreno fértil o buena tierra para que pueda producir. Pero si esa palabra llega a un corazón que está lleno de pecado, que está practicando el mal, hermano, la palabra no puede hacer en este caso o no puede dar los frutos deseados. Así que la palabra inmundicia, el término griego es ruparian, que tiene que ver con impureza moral, ¿verdad? Que ensucia la pureza espiritual. Denota también el término vulgaridad y es semejante como la úlcera pestilente o es como el vómito. El pecado es como el vómito de Satanás. Y no quiero seguir hablando de este término vómito porque es algo no agradable, pero así es el pecado. Esto es la palabra inmundicia, es toda cosa podrida, toda cosa que corrompe nuestra relación con Dios. Pero no solamente eso debemos dejar o desechar o quitarnos de nuestro corazón, sino también la malicia. La palabra griega es kakia. Kakia denota, en este caso, un deseo de lastimar al prójimo. Una persona que está llena de maldad. Es una persona depravada. No tiene vergüenza de quebrantar las leyes de Dios. Así que esas son dos cosas que Santiago vio determinante que sus lectores debían desechar, debían quitarse, debían despojarse de esas cosas, porque eso no es agradable delante del Creador. Ahora bien, la pregunta que queremos formular: ¿cómo podemos desechar el pecado? ¿Cómo podemos desechar esas cosas? En primer lugar, no proveyendo para los deseos de la carne. Por supuesto que sí. Si nosotros presentamos nuestro cuerpo para el placer, por supuesto, hermano, que entonces nuestra alma se va a contaminar de esas cosas impuras. Número 2, no satisfaciendo los deseos de la carne. Gálatas 5:16 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, borrachera, orgías y enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Todas esas cosas, hermanos, debemos en este caso no satisfacer esos deseos pecaminosos. Y recuerde muy bien, hermano, Santiago le está escribiendo una vez más, no a inconversos. Santiago le está escribiendo a cristianos que, aún siendo cristianos, practicaban, hermano, permitían que sus vidas estuviese llena de inmundicia y de malicia. También, en tercer lugar, tenemos que desechar el pecado. ¿Cómo? Guardando la palabra en nuestro corazón. En el libro de Salmos, capítulo 119, verso 11, decía el rey David: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde debemos guardar los dichos de Dios? En el corazón. No es ese corazón que palpita o bombea sangre. No, en el contexto bíblico, hermano, la palabra corazón es sinónimo de mente. ¿Dónde debe estar la palabra, hermano? En la mente. ¿Dónde debe estar la palabra? No en el celular. Y no estoy diciendo que no podamos tener la palabra de Dios descargada en el celular o en la computadora. Puede usted tenerlo, claro, tener la palabra de Dios, claro que sí, no hay problema. Pero para Dios, ¿sabe dónde debe estar la palabra de Dios? ¿Dónde debe estar la palabra de Él? En mi corazón, en su corazón, hermano. Ahí debemos atesorar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Ahora bien, en cuarto lugar, entonces, ¿cómo podemos desechar el pecado? No amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque las cosas que están en el mundo, dice Juan, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto no procede, ¿verdad?, de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Entonces, hermano, necesitamos desechar esas cosas feas. Esas cosas, hermano, debemos divorciarnos de ellas y decirle a esas cosas: no reine eso más en mi corazón. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a cometer errores. Claro que sí, ¿verdad? En la vida podemos fallar, pero ahí está nuestro abogado, que es Jesucristo. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, mis hermanos, eso nos da a nosotros una licencia para pecar, pero
en este mundo, como estamos en una lucha, podemos cometer o cometemos errores. Sin embargo, tenemos un paracletos, un abogado, un intercesor, ¿verdad? Aquel que puede mediar entre Dios y nosotros, Jesucristo, nuestro mediador. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, sigamos entonces viendo el último aspecto de cómo desechar el pecado. Bueno, velando y orando, hermano, velando y orando para que no entremos en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, decía Jesucristo, hermanos. Así que tenemos que velar. ¿Y cuándo tenemos que velar, hermano? No solamente cuando hay una campaña, no solamente cuando hay una confraternidad, sino en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos velar, hermano? Primero, porque Jesucristo no dijo cuándo va a venir. Muy pronto va a venir, yo no sé cuándo, pero usted y yo tenemos que estar preparados para el encuentro con el Señor. Tenemos que velar, ¿por qué? Porque, hermano, como dice un refrán, el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Y qué quiero decir con ello? Mire, ¿sabe quién es nuestro adversario? Ya usted sabe, no soy yo su adversario. No, claro que no. Usted no está hablando de un adversario nicaragüense o en Santiago o en Dominicana. Alguna persona por ahí que nos hizo un mal gesto. No, de ese adversario no me estoy refiriendo, sino lo que dice primero de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ese es el adversario. Ese es nuestro adversario, hermano. Por eso tenemos que velar, porque si nosotros no velamos en Cristo Jesús, entonces podemos ser presa fácil del enemigo. Ok, muy bien. Sigamos entonces el siguiente aspecto. Amados hermanos, no debemos rechazar la palabra, porque si rechazamos la palabra es un pecado muy grave. Sí, muchos han rechazado la palabra de Dios, como que la palabra fuera de un ser humano, como que la palabra tiene origen, tiene en este caso fundamento o tiene el génesis en el hombre. No, la palabra es la palabra inmaculada, la cual puede salvar nuestras almas. En Juan capítulo 17, versículo 17, Juan 17, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios, hermano, ¿por qué no debemos rechazar la palabra de Dios? Bueno, porque cuando usted y yo rechazamos la palabra, estamos rechazando al propio Dios, hermano, porque la palabra tiene origen divino, es Dios mismo el creador de su palabra. Dice Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el apóstol Pedro también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 y 25, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces estamos hablando de una palabra inmaculada, estamos hablando de una palabra irrefutable, estamos hablando de una palabra que es viva y eficaz. La palabra de Dios, hermano, no estamos tratando con cualquier palabra, es el poder de Dios. Romanos capítulo 1 y el versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo está diciendo que el poder no está en las legiones romanas, el poder no está en el ejército romano. Sí, Roma es un gran imperio, claro que sí. Para el tiempo que Pablo está escribiendo, el imperio romano estaba existiendo, pero Pablo dice, aún hay un poder sobre Roma, y ese es el evangelio de salvación, hermano. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Pues de ese evangelio, hermano, estamos hablando. Es la palabra viva y eficaz. Entonces, hermano, si una persona rechaza la palabra, está dispuesto a cerrar los oídos y también el entendimiento y sus corazones para no escuchar ni obedecer la palabra de Dios. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, dice el escritor, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hebreos 12, 25. La pregunta es, ¿quién es el que amonesta desde los cielos? ¿Quién ascendió a los cielos? ¿Quién no se quedó, hermano, en la tumba? ¿Quién no vio corrupción? ¿Quién resucitó al tercer día? ¿Quién ascendió a los cielos? Nuestro Señor Jesucristo.
Él es el que amonesta desde los cielos. Dios está amonestando desde los cielos. ¿Y qué está diciendo Dios? Que recibamos la palabra de Él, que no desechemos su palabra, que no la tengamos en poco su palabra, porque esa palabra, hermano, es divina. Esa palabra es fuerte. Esa palabra transforma. Esa palabra cambia nuestro corazón. Y si usted no ha experimentado esto, hermano y amigo, le insto a dejarse llevar por la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios y verá que Dios va a hacer un cambio en su vida, en su corazón. Y entonces, hermano, la advertencia es: si Israel no escapó del castigo, tampoco nosotros escaparemos si le desobedecemos. Usted ya sabe la historia del pueblo de Israel. Anduvo 40 años por el desierto, andando, y ellos pensaban que ya estaban llegando a la tierra prometida, y otra vez pasaban allí mismo, hermano. Y disculpen el término, pero como que ellos estuvieran, como si estuvieran medio locos, ¿verdad? Están dando vueltas por el desierto. ¿Y sabe por qué? Casualmente por este punto, porque ellos desecharon la palabra, porque ellos desobedecían a lo que Moisés estaba diciéndole. Dios quería, hermano, algo bueno para ellos. Dios le había prometido la tierra prometida, pero esa tierra prometida estaba condicionada a la obediencia de ellos a la ley de Jehová. Ahora, para llegar al cielo, hermanos, preguntamos, ¿tenemos que hacer lo que nos parece y así podemos llegar al cielo? Claro que no. Necesitamos, hermano, aceptar, reconocer, respetar y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, y la doctrina de Cristo debe ser recibida claramente. Y dice Juan, es importante perseverar en la doctrina de Cristo para tener al Padre y para tener también al Hijo. También podemos considerar, en tercer lugar, que el mandamiento, tenemos que recibir la palabra de Dios. El mandamiento es recibir con mansedumbre la palabra sembrada. Ahora, ¿recuerda usted, amados hermanos, la actitud de los hermanos de Berea? En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice: y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Ahora estamos tratando, hermano, de una palabra o de una predicación o de un mensaje que una persona conocida como Pablo les estaba enseñando. Ahora pregunto, ¿quién era Pablo? Y usted sabe muy bien la respuesta a esta biografía de Pablo o de Saulo de Tarso antes. Este era un hombre perseguidor y hizo muchas cosas, pero Jesús, hermano, Jesús derramó su misericordia y su gracia. Y Saulo, hermano, abrazó. Saulo fue socorrido por la gracia, por la misericordia de Dios, y ahora está predicando el puro mensaje de salvación. Y llegó con este mensaje a los hermanos de Tesalónica y de Berea, pero los de Tesalónica no tuvieron la actitud de los de Berea. Dice Lucas, el escritor de Hechos, que los de Berea mostraron mucha solicitud en escudriñar la escritura. Qué tremendo espíritu, hermano, de estos hermanos de Berea. Ojalá las congregaciones de Nicaragua, ojalá las congregaciones de Panamá, incluyendo a la congregación de Panamá Centro, todos podamos realmente, y la de Dominicana, y cualquiera que me esté escuchando en este momento, ojalá que todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo podamos identificarnos y tener esta característica de los hermanos de Berea, que eran muy asidos por la palabra de Dios, eran muy estudiosos de la Escritura. Hermano, hay congregaciones que todavía no saben ni por qué son miembros de la Iglesia de Cristo. Hay congregaciones que todavía no saben ni el plan de salvación. Hay congregaciones que no saben por qué cantan sin instrumento, no saben ni por qué ofrendan, hermano. Pero estos hermanos de Berea dice que eran muy diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es recibir con mansedumbre? En primer lugar, vamos a definir el verbo recibir. Y el verbo recibir, ¿verdad? Viene, primeramente, la gramática está para una tercera persona plural, perdón, segunda persona plural, ¿verdad? El primer aoristo de la voz media en el modo imperativo. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Primero, que este es un verbo. Segundo, que esto es para los hermanos lectores que estaban allí y también para nosotros. En tercer lugar, dice que está en voz media.
quiere decir que ellos tenían que recibir, ellos tenían que hacer esa acción. Y en tercer lugar, está en modo imperativo, indica que esto es un mandamiento, no es una opción, hermanos. Cuando se habla de mandamiento, los mandamientos se obedecen, no se cuestionan. ¿Qué es lo que Santiago quiere decir? Que necesitan, ¿verdad? Como mandamiento, obligatoriamente reciban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son cristianos, hermanos. Y si somos cristianos, debemos escuchar la palabra de Dios, no poner excusa, no rechazar la palabra de Dios. Ahora, este término, este verbo es dexomai. Y dexomai significa aceptar, acoger y recibir. Y es lo mismo que habla Hebreos capítulo 11, versículo 31, habiendo recibido a los espías en paz. Y está hablando de Rahab la ramera, y que fue justificada por esta gran actitud, porque ella recibió, ella aceptó, ella no refunfuñó, ella no se puso a cuestionar, no, simplemente le dio acogida a estos espías que iban huyendo, hermanos. Esto es lo importante. Ella de buena voluntad lo llevó allá arriba a la azotea y dice, escóndanse allí, queden quietecitos allí. Hermano, ella lo hizo con mucho agrado. ¿Y sabe por qué se menciona en Hebreos capítulo 11? Casualmente, hermano, porque ella tuvo un buen corazón, una buena disposición para aceptar, para recibir a estos hombres que iban huyendo, los espías. Y esta es la misma actitud que usted y yo debemos encarar la palabra de Dios. ¿Cómo? Bueno, de corazón, recibirla con mucho entusiasmo. Pero también dice la Biblia, recibir con mansedumbre. Note algo que la palabra griega es prauteti. Prauteti denota humildad, humildad. Y ya usted sabe, hermano, como les dije al principio, sin humildad es difícil que nosotros podamos reconocer nuestras faltas. Entonces, es aceptar lo que nos dice la Biblia, es entender que Dios nos habla a través de su palabra. Él nos enseña, Él nos guía, Él nos dirige, Él nos transforma, Él nos convierte en nuevas criaturas. Es únicamente aceptar la voluntad del Señor. Hay mensajes, hermanos y hermanas, hay mensajes que llegan a nuestro corazón. Bueno, aceptemos. ¿Por qué? Porque casualmente la palabra penetra hasta a los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se logra entonces recibir con mansedumbre? Bueno, la disposición. Tenemos que estar dispuestos para escuchar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Claro que sí, como dice Proverbios 16:1, ¿verdad? Del hombre es las disposiciones del corazón. También, hermano, con humildad. Tenemos que aceptar, como dice Santiago, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Así que la pregunta que queremos formular aquí es, ¿somos humildes? ¿Somos mansos con la voluntad de Dios y con todos los hermanos y amigos? ¿Somos muy humildes o somos orgullosos? Hermanos, sin humildad es difícil evaluar nuestra vida a la luz de la verdad de Dios. Entonces, quitemos el orgullo, quitemos la vanagloria y permitamos, hermano, que Dios transforme nuestra vida para que seamos humildes, pero humildes de corazón. La palabra implantada o sembrada, entonces dice el término aquí, que es énfutos, que significa implantado o arraigado. La palabra de Dios debe llegar al corazón nuestro y ese corazón debe ser un corazón fértil, una tierra fértil para que pueda producir los frutos deseados. No, como dice 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir? Que muchas personas, hermanos, les encantan que se les enseñe, que los maestros falsos les enseñen cosas agradables que ellos quieren escuchar. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Eso no es lo que debemos, en este caso, guardar en nuestro corazón. Así que tenemos, hermanos, que ser ese cuarto corazón de la parábola del sembrador. Esa palabra, esa buena tierra compuesta de gente que escucha la palabra y la entiende. O en otras palabras, la comprende mentalmente y la considera, ¿verdad? En este caso, como algo importante. En Lucas capítulo 8, versículo 15, explica que más la que cayó en buena tierra
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, hermano, ojalá que usted y yo seamos ese cuarto terreno, es ese corazón donde se sembró la semilla en buena tierra, que va a producir a 100, a 60 y a 30 por uno. Sí, porque es la única manera donde la palabra debe ser implantada, debe ser arraigada, hermano, y no desecharla. Ahora usted puede comprender el versículo 19, sea pronto para oír. La palabra de Dios debe ser entonces atesorada en nuestro corazón para que pueda producir, en este caso, los frutos deseados. Pero también la palabra dice que puede salvar nuestras almas. Nosotros estamos en este mundo por gracia. La salvación es por gracia, pero la palabra de Dios, hermano, es tan fundamental porque ella entonces nos pone en un sitial de cara a la salvación, y es importante que somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8, pero por gracia soy salvo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. El texto de Santiago 1:21 dice, la cual puede salvar vuestras almas. El término puede viene de dunamai. Dunamai tiene que ver o se translitera como, o proviene del latín dinamita. Dinamita. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios está facultada por Dios para salvar nuestras almas, obviamente. Así que no estamos tratando de cualquier palabra. La palabra tiene poder para hacernos sabios. La palabra tiene poder para hacernos felices. Claro que sí, hermano. Por lo tanto, la palabra de Dios es muy poderosa para guardar nuestros corazones de la inmundicia y también de la malicia. Así que para ir terminando, mis amados hermanos, quiero decirle que recibir y atender la palabra de Dios es muy importante para nuestra salvación. Si nosotros, hermanos, simplemente la oímos, pero no estamos dispuestos a guardarla en nuestro corazón, de nada sirve. Dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, y iniciando con el versículo 24, él compara a dos tipos de constructores, uno que construye la casa sobre la roca y otro que construye la casa sobre la arena. Y ya usted sabe, hermano, qué pasó con aquella persona que construyó sobre la arena. Dice que vino el viento, sopló viento, vino el río y dio con mucho ímpetu sobre esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Sin embargo, hermanos, dice Jesús que aquella persona que construyó su casa sobre la arena, perdón, sobre la roca, dice que viene en viento y hace lo que quiera, pero está fuerte, firme. Lo que da a entender, hermano, es que tenemos que construir nuestra fe en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, y finalmente de ella, de la palabra de Dios, ¿verdad? Y de nuestra obediencia dependerá nuestro destino eterno. Y voy a dejarle con una pregunta allí para considerar. ¿De qué manera la humildad impacta nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas? ¿De qué manera la humildad impacta nuestra relación con Dios y nuestra relación con otras personas? ¿Qué necesita usted cambiar para ser más humilde? Lo dejo con estas preguntas de reflexión y quiero agradecerle por su fina atención, esperando, hermano, que siempre podamos valorar la palabra de Dios para que podamos con humildad cada día, ¿verdad? Cada día de reunión podamos estar disponibles, dispuestos, como aquel rey David en el Salmo 122, verso 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, eso me llena de satisfacción. Cada vez que leo ese versículo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué dicha, hermano, poder encontrarnos. Qué dicha escuchar la palabra de Dios. Sea la palabra de Dios nuestra delicia. Sea la palabra de Dios como miel a nuestro paladar. Sea la palabra de Dios la que podamos meditar día y noche, hermano, por los siglos de los siglos. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén, amén, hermano. Gracias a mi hermano Simeón, ¿verdad? Por esa gran enseñanza. Como recordamos, hermanos, ¿verdad? Estamos en un conversatorio bíblico en el cual usted puede compartir, si tiene algún texto, puede preguntar
hermano, para que nosotros nos edifiquemos como la clase del hermano estaba diciendo. Hermanos, entonces en este momento dejo los micrófonos abiertos y usted puede hacer su comentario o si es así, su pregunta también. Dios les bendiga. Para los hermanos que nos acompañan el día de hoy y que no nos habían acompañado, pues siempre la dinámica viene siendo, pueden hacer aportes a la enseñanza, pueden hacer preguntas, tal vez algo que el hermano explicó, pues quieren ustedes que sea un poquito ampliado, y también pueden aportar textos bíblicos o palabras para nuestro hermano expositor, Simeón Vázquez. ¿De qué manera la humildad puede impactar en nuestra relación con Dios? Ya que no quieren preguntar, esta sería la pregunta, hermano. Para ustedes, ¿de qué manera usted cree que la humildad impacta nuestra relación con Dios? Vamos de una vez con el hermano Oscar. Ok, nuestro hermano allá, a ver. La manera en que pudiera impactar la humildad es de manera positiva, tanto para nosotros como para nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes, con las personas. Porque con la humildad se fue la señal. Hermano con su señal. Se quedó ahí congelado. Nuestro hermano Norberto tenía muchas ganas de compartir con nosotros. Bueno, la pregunta está por ahí, hermano. ¿Qué necesita cambiar para ser más humilde? ¿O de qué manera la humildad impacta nuestra relación con Dios y con otras personas? Como decía nuestro hermano en su clase, la pregunta está ahí, ¿verdad? Pueden comentar, pueden responder. La pregunta. Están abiertos los micrófonos, hermano. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Qué necesita para ser más humilde? Yo creo que aceptar en las cosas que uno está fallando, en las cosas que uno mira de que la palabra dice de una forma, pero nosotros la tomamos o la estamos llevando de otra forma. Entonces, primero es aceptar y aceptando uno se vuelve humilde y luego poniendo en práctica como realmente debe de estar, como realmente dice la palabra que es. Amén, claro que sí, así mismo. ¿Y cómo impacta eso, hermano, en nuestra relación con nuestros hermanos? ¿A quién le gusta, hermano, compartir su relación? O sea, ¿a ustedes les encanta compartir o andar con una persona extremadamente orgullosa? Que dice, yo no necesito de la palabra, yo me la sé toda. Yo sé más que aquel que está predicando, quizás por su posición social, por su grado de escolaridad. No sé si se han encontrado con personas así, pero no sé si eso es grato. Andar con personas orgullosas, pero el antónimo sería una persona humilde. Y si ponemos a una persona humilde con un orgulloso, hermano, ¿quién determina la diferencia? ¿Cómo podemos determinar eso? ¿Y cómo podemos, hermano, también lograr ser humildes, humilde de corazón? Y esta reflexión la traigo igual que la pregunta, ¿cómo impacta esta relación con nuestros hermanos? Hay muchos hermanos que no quieren relacionarse quizás con nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque ellos creen que uno es orgulloso, pues. Pero a veces uno mismo busca eso, porque de pronto me sé unos versículos y ya creo que soy el Superman, no necesito. Pero nuestra actitud muchas veces, hermano,
enmarca eso. Entonces, creo que una de las cosas que podemos trabajar para ser humildes es pedirle a Dios cada día, ayúdame a ser humilde. Ayúdame a sacar el orgullo de mi corazón. No ser como Nabucodonosor, no. Ser humilde de corazón. Yo creo que eso será importante, hermano, porque hay muchos hermanos que necesitan de nuestra ayuda, pero ellos a veces se limitan a acercarse a nosotros, porque es el predicador. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermano? Simplemente somos servidores. El anillo que uno tenga de una escuela o el diploma que uno tenga o un título, eso, Dios no va allá en el cielo, no va a ponerse a decir, ¿cuántos títulos tuviste? No, no. Tenemos, hermanos, que trabajar en eso. Me gusta el tema de esto porque es la única manera de poder crecer. Si somos humildes, vamos a crecer, vamos a aceptar la palabra, que ella es como una disciplina, como una corrección, y nos va a ayudar. Pero ya no voy a predicar más, hermano, ya prediqué suficiente. Gracias, hermano, exactamente. Y eso es muy bueno porque es lo real que pasa. O sea, de nuestra manera de ver a los otros o nuestra manera de creernos superior, sino siendo, como dice el apóstol Pablo, el menor de todos ellos. Y cómo nosotros llegamos a hacer esto para que las personas puedan acercarse. Y recordaba parte de esto, de la enseñanza, en su momento, hermano, cuando uno tiene que tener cuidado cómo va a llevar la palabra y dependiendo al público, ¿verdad? O a quienes se la esté llevando y cómo la tenemos que hacer. Vea usted, por ejemplo, en este conversatorio, hermano Simeón, todos podemos preguntar, todos podemos comentar, están abiertos los micrófonos y es el momento en que nosotros podemos nutrirnos de la palabra. Están abiertos los micrófonos. Sí, tengo una pregunta para el hermano. Hermano, ¿cómo sería la forma para ayudar a aquella persona de que no es humilde? Porque a veces uno no sabe cómo enfrentar y decirle o hacerle ver a ella a esa persona de que está actuando mal. Entonces, ¿cómo sería el medio, hermano, que uno podría buscar? Bueno, hermano, puedo contestar la pregunta citando Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ser sorprendido en alguna falta puede indicar una falta, un pecado, o una falta que no es correcto, no es propicio en un hijo de Dios que esté haciendo. Entonces me doy cuenta que el hermano, eso le está afectando. Por ejemplo, en el contexto de su pregunta, él está batallando con el orgullo, digamos, así, ¿no? Si le está siendo orgulloso, pero él no quiere reconocer, él no se da cuenta que él está haciendo esto, que está afectando, por supuesto. Entonces, vemos que es una falta, claro que sí, pero ¿cómo hacérsela saber, hermano? ¿Cómo hacérsela saber? Pero si voy con un espíritu altanero, un espíritu orgulloso, un espíritu soberbio, deja el orgullo, te vas a ir al infierno. Hermano, a ningún lado vamos a ir así. El mismo Pablo nos dice, lleve el espíritu apropiado, muestre la actitud apropiada de un hijo de Dios, de un hombre espiritual. Y el hombre espiritual se caracteriza casualmente por hacer las correcciones, hacer los consejos, usar la palabra con mansedumbre. Con mansedumbre. Considérese usted mismo. Y es aplicable, hermano, Mateo 7:12. Mateo 7:12. Lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacerlo con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cuando vamos a corregir o vamos a ayudar a un hermano, debemos considerar cómo, si en tal caso que yo esté en esa condición, cómo me gustaría que esa persona me ayudara. ¿Me explico? Entonces es importante ponerse en la condición y, como dije, ir con el espíritu apropiado y decirle, bueno, estimado hermano, considero que esto es lo que está pasando. Yo realmente soy un hijo de Dios y estoy batallando, ¿verdad? Al igual que usted, al igual que otros hermanos. Siempre humilde, hermano, siempre humilde. Estoy tratando de batallar y usted es mi hermano en la fe, lo estimo mucho y soy guarda de usted también, como usted de mí, debemos ser un mismo equipo. Queremos ir al cielo y esto es lo que me lleva a tratar de aconsejarle sobre esta situación. Si usted no se ha dado cuenta, creo que usted está en esta situación
¿verdad? Y quiero ayudarle. Ahora, si él pone resistencia, hermano, usted hizo bien en ayudarle, ¿verdad? Acuérdese, hermano, que como dije al principio, la transformación, el cambio no está en nuestros labios, no está en nuestras palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como dice Jeremías, es como un martillo que quebranta la piedra. Estamos tratando con una palabra poderosa. Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. ¿Se acuerdan? Nunca va a volver vacía. Y ella va a hacer el trabajo. Tarde o temprano, quizás esa persona va a reaccionar y va a decir, hermano, tenía razón lo que usted me dijo. Gracias, hermano. O muy probable que esa persona diga, no acepto eso y siga su vida. Pero usted hizo bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted está tratando de ayudar a la persona. En vez de comentar por allá o con otros hermanos, usted fue a la persona. Y eso es lo que nos enseña Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 18. Si tú ves algo que tienes algo contra tu hermano o una falta, anda y habla con él. Y si él te ha escuchado, acepta la corrección, dice Jesús, has ganado a tu hermano, has ganado a tu hermano. Entonces, creo, hermano Valladares, buena pregunta. Son cosas que estamos lidiando con carácter, estamos. Y lidiar con carácter no es fácil, mi hermano. Estamos tratando con gente pensante e inteligente, no con corazón de esta pared que está aquí pegada. No. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque podemos romper una relación, podemos mandar a una persona para el mismo infierno, hermano. Así que tenemos que tener cuidado y como dice Pablo, considérate a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Y tentado es porque muchas veces si no llevamos el espíritu apropiado, podemos incurrir en una actitud no correcta, no cristiana. Y eso es muy complicado. Si yo voy a tratar de exhortar a un hermano y fomento una discusión, eso va a terminar mal. Mira, hermano, una vez más, el término restaurar, ¿sabe qué significa? Traerlo de vuelta a casa. Traerlo de vuelta a casa. No mandarlo más rápido para otro lado. Traerlo de vuelta a casa. Vea, si nosotros le damos a un perro le damos con un palo. No es correcto, hermano, ese es un delito. Pero a una persona le da con un palo a un perro. Hermano, el perro va por allá y va a dar la vuelta y va a regresar. Pero no va a venir tan confiado. Él va a venir poco así. Entonces, lo que quiero decir es, traer a una persona de vuelta es brindarle esa atención, esa hospitalidad, a tratar como el hijo pródigo y traerlo de vuelta a casa. Hay que tener amor, hermano, de hecho, y saber que él es un ser humano que necesita nuestra ayuda y si en un momento dado yo esté en una condición así, me gustaría también que me brindaran un apoyo. Por eso, hermano, una vez reitero, la humildad para restaurar a una persona es fundamental. No sé si esto le puede ayudar, hermano Carlos. Excelente, hermano. Muy buena respuesta, hermano. Gracias. ¿Están abiertos los micrófonos, hermano? ¿Están abiertos los micrófonos? Veo que el hermano Oscar hoy está bastante silencioso. Algo le está pasando. La Es palabra que implantada. está siendo humilde, hermano, está siendo humilde. Esa clase de usted, mi hermano, mire cómo lo dejó, mi hermano. Nos está dejando totalmente humilde, mi hermano. Exactamente. Oiga, mi hermano. Buenas noches, hermano Simeón. Buenas noches, hermana. Excelente clase. Y nosotros de pronto andamos buscando palabras suaves, persuasivas, pero usted es muy contundente en su presentación. Y usted decía cómo la humildad puede afectar. La humildad es bien complicada porque la naturaleza humana, en alguna medida, todos somos muy soberbios. Y en realidad humildad la han confundido con el término humildad y pobreza. O ser humilde también, que no puedes decir a la luz de la escritura lo que no es bueno y agradable a Dios. Entonces, ser humilde no significa que vamos a tolerar o vamos a no decir lo que está en la escritura, ¿verdad? A evadirla. Ser humilde es como el camino que nos lleva a la sabiduría, porque la persona humilde reconoce su condición en la que está. O sea, no la oculta, sino que él la asume. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en Mateo dice el Señor, cuando habla en el capítulo 11,
29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siempre vinculan a la humildad con la mansedumbre y el ejemplo máximo es Jesús mismo. ¿Y qué resultado me da la humildad? Porque la humildad es positivo lo que me genera. Dice, hallaréis descanso para vuestra alma. O sea, una persona humilde es tranquila, es pronta para oír, sabe cómo responder a cada uno, es observadora, es quieta, ¿verdad? Sabe el momento oportuno en el que te va a decir o te va a indicar a través de la escritura que no está haciendo lo adecuado. Entonces, con su enseñanza, hermano, tenemos mucho contexto para decir cómo recibimos esa palabra. Pero me queda en la mente, cuando yo digo la recibo, yo en lo personal, ¿verdad? Lo considero voluntario, porque yo digo que a la fuerza ni los zapatos entran, le chiman a uno y no anda ni cómo ponerse una curita, ¿verdad? Para que no le lastime. Entonces, recibirla es, yo ponía un ejemplo, ¿verdad? A nosotros nos gustan los regalos y el Señor nos dio un regalo no merecido. Y aún siendo un regalo no merecido, lo rechazamos y ponemos justificaciones y no lo estamos recibiendo con mansedumbre. Eso pasa en lo secular. Me dan un regalo y uno ya está en la mente. ¿Será bueno lo que me dan? Ese es el gran precio. ¿Será costoso? ¿Será? Y entonces empezamos, es como una comparación, ¿no? De que cuando recibimos la palabra no podemos tener justificaciones ni objeciones. Es limpia y pura. Y como usted dice, lo que nos indica es nuestra condición. Entonces, ¿cómo le puedo decir a un hermano que está actuando de una manera soberbia o inadecuada? Con el silencio. Porque a veces las personas que tienen esta actitud, si uno les expresa la palabra con mucha mansedumbre, ellos están alterados. Entonces hay que esperar que ellos expresen y saquen todo aquello que les incomoda. Y cuando ellos ya se sientan bien, uno ya les puede poner la palabra del Señor, porque entonces uno entraría como en palabrería y necias discusiones que no nos llevarían a nada. Entonces ser humilde también es ser prudente y ser sabio. Y evitar ser sabio en la propia opinión, porque ahí es donde pueden y empiezan los conflictos entre hermanos. Entonces, yo le agradezco, ¿verdad? El tema que nos ha traído y es un aprendizaje enorme, ¿verdad? Porque es como dice un aguijón, esto de la humildad, porque de pronto queremos tener la respuesta y en carrerita levantamos la mano y a veces no dejamos que otros participen. Entonces, no es así, ¿verdad? Debemos de tener paciencia, la paciencia de Dios para poder soportarnos uno a otro y aceptarnos, porque estábamos viendo cuando Jesús, ¿verdad? Iba a ser crucificado y estaban los discípulos, estaba Pedro, que era muy violento y alterado y le corta la oreja a Malcolm. Fue violento, no fue prudente, no fue humilde. Y aún estando con Jesús, ahí el maestro. Entonces, imagínense nosotros, pues, nuestras actitudes. Entonces, gracias por la palabra que nos ha traído. Dios le bendiga y le siga dando esa prontitud, porque el recibir con prontitud no solamente ser oidor olvidadizo, sino ponerla en práctica. Porque lo que no se practica, se olvida. Así es. Hermana, solamente para añadir un poquito ahí, el versículo 19, está hablando Santiago de los hermanos, de cada hermano. Pronto para oír la palabra, pronto para recibir la palabra y tardo para hablar. El problema de nosotros es que somos imprudentes, lo que decía la hermana Silvia. A veces uno ni piensa, y como decía un hermano, que conectara la boca con el cerebro. Mire, yo no sé, a veces tengo la cabeza grandota o chiquita, no sé cómo es la cosa, pero mire, decía un hermano, mira cuánto mide de aquí de la boca, de su labio, acá al cerebro. Así. Y a veces nosotros no medimos esa dichosa lengua, no lo conectamos con el cerebro y decimos. Entonces, cuando vamos a cuestionar, cuando la palabra de Dios llega y comenzamos a cuestionar que no me gustó o eso está mal, a ver, hay ocasiones, hermano, que no se analiza bien lo que vamos a decir. Disparamos tantas cosas después, hermano, perdone, es que no quise decirle eso. Perdone, hermano, pero ¿por qué? Porque no pensamos, no analizamos eso. Pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablar la palabra de Dios, tardo para irarnos.
si la palabra de Dios, hermano, llegó donde nos dolía y queremos hacer una reacción, hermano, soportemos allí, aguantemos un poco allí, procesemos esa información y después ya, todo está listo. Pero si no reventamos, que eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, cuando, por ejemplo, Jeremías les profetizaba, ellos se ponían bravos. ¿Por qué usted cree que en cierto modo llamaron a Jeremías el profeta llorón, el traidor? ¿Por qué? Porque prácticamente los mensajes de Jeremías eran de todo castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo se merecía eso. Ellos querían escuchar un buen mensaje, pero sus hechos realmente hacía que ellos no recibieran ninguna bendición. Entonces, el punto es que ellos como que les gustaba ese mensaje de parte del profeta. Entonces, eso es ahí donde veo hoy día aplicándolo. Hay hermanos, hay mensajes muy buenos, predicadores que llegan con el mensaje al corazón nuestro. Y hay hermanos que se incomodan, hay hermanas que se incomodan y se ponen bravas por la lección que tal dijo. Pero si un hermano va a hablar sobre el orgullo y hay un montón de orgullosos en la congregación, hermano, eso va, es como el alcohol en una herida, eso va a doler. Y van a salir puerta afuera posiblemente bravos. Pero es ahí donde dice Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Okay, ese era un comentario que quería solamente aportar, que muchas veces tenemos que cranear, como dice un hermano, analizar bien lo que vamos a hablar en relación o bajo el contexto de la palabra de Dios. Amén, amén. Ya, hermano Oscar, ya la humildad, ya ahora sí, ya vamos para allá, ya, hermano Simeón, me lo tenía quietecito. Ay, hermano. Y yo digo que algo ya sabía de mí el hermano Simeón, y entonces, como cuando se siente uno en la congregación y dicen algo le dijeron y por eso hizo el tema, para mí lo hizo. Porque cuando estamos llenos del antagonismo de la humildad, creemos que todo es por nosotros, que todo se mueve por nosotros, que el hermano hace clases para nosotros y que todo comentario en la cena, incluso del Señor, lo dijeron por mí también. Yo hace unos 10 años daba una enseñanza sobre la humildad y yo decía de que yo era el más humilde en la congregación y que no había nadie que me ganara en humildad y que los retaba y que nadie me iba a ganar en humildad, ¿verdad? Porque estábamos demostrando hasta dónde llega aquel que se dice ser humilde, llega a retar a los demás y dice, nadie me gana en humildad, ahí van a ver. Y esto es aquello, lo que estábamos diciendo aquí, creo que cabe el texto que dice en Proverbios, hierro con hierro se aguza. Y a veces cuando se encuentra, decimos aquí en Nicaragua, la piedra y el coyol, pues van a echar chispas, ¿verdad? Pero a veces se necesita que un hermano que tenga la capacidad de tolerancia, de dar una enseñanza y llegar a la mente, meterse en la conciencia de manera sutil y directa de aquellos que no están demostrando humildad. Es muy importante un hermano que tenga ese nivel, porque no todos tienen ese mismo nivel. Entonces, cada hermano tiene su forma de hacer una enseñanza. Es importante. Ahora, el hermano Simeón hacía un par de preguntas y creo que una de ellas sí me llega a la mente y es aquella que dice de qué me sirve o cómo afecta la humildad con la relación entre las personas o los hermanos y mi relación con Dios. Y es que yo soy una imagen de la palabra de Dios, una imagen del Dios mismo, porque soy hecho a imagen y semejanza. Y si yo entonces, mi actitud no tiene nada de humildad, estoy afectando la relación de los hermanos con Dios, porque entonces yo estoy siendo tropezadero, porque entonces empiezo a tratar de que nadie se meta conmigo porque yo soy el que tengo toda la palabra. Entonces, aquí es donde vienen los problemas. Pero creo de que si hay hermanos servidores que han aceptado la palabra implantada, me queda la enseñanza del hermano Simeón hoy en día y voy a practicar esa enseñanza porque él hizo importante señalamiento desde Génesis. Cuando la palabra Dios la implanta y ya la deja clara entre los primeros pobladores de esta tierra. Y entonces es ahí donde o se implanta la cizaña
o se implanta la palabra de Dios, y ese va a ser el resultado del cristiano hoy en día. ¿Qué es lo que están sembrando en tu corazón y a quién estás escuchando? Entonces ahí es donde vamos nosotros, y los servidores, hermano Simeón, tienen que aprender a llevar la palabra a la iglesia, porque ¿cómo aprendemos a hacer? Decía mi hermano Carlos Coello, ¿cómo le voy a decir al que no es humilde que no está siendo humilde? Bueno, porque cuando le escuchamos es una cosa y cuando actúa también es otra, entonces tiene que coincidir lo que hace con lo que dice. Y entonces tenemos que enseñar a través de lo que hacemos en lo que le llamamos púlpito. Timoteo creo que habla de cómo tratar a la anciana, cómo tratar al anciano, cómo tratar a la joven. Ahí viene diciendo cómo tiene que ser el trato entre nosotros. Y entonces ahí es donde me llega la enseñanza y debo de aprender yo a dar participación a los que quieren participar, pero con humildad. Porque también decimos en Nicaragua, hermano Simeón Vázquez, la ignorancia es atrevida, ¿ves? Y empiezan, hermanos, a hablar cosas y empiezan, hermanos, a decir cosas y entonces uno tiene que ser tolerante. La Escritura también nos enseña cómo debemos de responder a cada uno en la congregación de acuerdo a sus niveles. Porque aquí, ¿qué pasa? Las congregaciones están hechas de diferentes niveles académico-intelectuales. Y lo que para un hermano puede ser, por ejemplo, nuestro hermano Simeón Vázquez nos dio una enseñanza que más bien a mí me despierta. Digo, ve, en realidad que aquí voy a ser libre, porque dice, la verdad nos hará libre. Y en realidad que cuando me dicen la verdad, hay cosas que las empiezo a soltar y digo, en realidad que eso no es mío, no debo de mantenerme ahí. Y me siento libre, pero hay hermanos que pueden sentirse ofendidos. Entonces tenemos que aprender a calibrar siempre qué es lo que estamos diciendo en la congregación. Y la palabra que hoy nuestro hermano Simeón Vázquez ha traído ha quedado implantada como una buena enseñanza porque se ha copiado las escrituras. Gracias, mi hermano Simeón. Ahora sí, ¿verdad? No me va a cobrar. No, ya vi que usted se soltó. Ya, mi hermano, usted lo tenía manteniendo ahí humilde. Pues. Estaba atado. Ya había hecho, gracias hermano, exactamente, y parte de lo que decía ahí hermana Silvia, esto de voluntario, dice primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que realmente, hermano Simeón, usted nos dice. Lo que decimos con lo que hablamos a través de la enseñanza tiene que ir acompañada de nuestra actitud, hermano Simeón. Tenemos que ser tranquilos. Tiene que verse ese cambio. Vea cómo es posible de que si nosotros nos preparamos para llevar la palabra, ¿verdad? Y cuando un hermano pregunta, un hermano nos dice algo, nosotros o decimos que está equivocado. Imagínese usted, hermano Simeón, no, que usted está equivocado, eso no es así. ¿Será que nosotros estamos llenos o ya implantados en mí primero, a través del estudio diligente de la palabra, se ha implantado en mí, mostrando la humildad que tenía Jesús para responder inclusive a los detractores, inclusive a los pecadores y a aquellos que lo seguían como los fariseos, saduceos, escribas, hermano Simeón, estudiados en la ley. ¿Cuán difícil es eso, hermano? Y eso es lo que me queda a mí hoy también, hermano Simeón, se lo agradezco mucho porque es lo que tiene que dotarme a mí si voy a ser un servidor de Cristo, comenzando con el trabajo hacia mí. ¿Cómo se va a medir mi capacidad dentro de la palabra y de estudio? Llevándola a efecto a través de mi vida en Cristo Jesús. Gracias, hermano. No sé si hay más preguntas y no hay comentarios. Realmente realmente creo que hay que, el ejercicio a lo mejor que debiéramos de hacer, todo lo que estamos presentes y dejarlo pendiente para una próxima enseñanza, es ya en la práctica. Ya hablamos de la palabra, ya nos llenamos de la palabra y queda la palabra implantada, pero el texto, dos textos abajo dice, hermano Simeón, recibir con mansedumbre y humildad la palabra implantada, pero hay que hacerla después. Abajo dice, y entonces el ejercicio debiera de ser que pongamos un ejemplo donde nosotros nos hemos aprendido a despojar de ciertas formas de proceder, no necesariamente orgullo,
pero que realmente tenemos ejemplos de humildad. Yo voy a poner el mío. Yo no soy una persona adinerada, no soy rico ni nada de eso, pero tengo mejores condiciones que muchos hermanos que transmiten desde municipios que no tienen internet, que no tienen para el pasaje, que andan corriéndose de la situación a lo mejor social que en la que viven. Y yo estoy tranquilo en mi casa, tengo muchas condiciones. Entonces yo aprendí a sentir vergüenza de no apoyar a esos hermanos, sabiendo que estaban en esas condiciones. Aprendí ahora a que en lo que yo reciba puedo apoyar a otros hermanos que quieren trabajar en la obra y tienen una humildad de la cual yo debo de aprender. Quería nada más señalar, hermano. Acordémonos el contexto de Santiago. Santiago es un escrito literario práctico. Este es una carta práctica. Usted lee desde el capítulo 1 al capítulo 5, creo que tiene 5 capítulos. Santiago, igual como otras cartas paulinas que son prácticas, pero esta es práctica. Esta no es teológica. Mire lo que estaba pasando con los hermanos allí. Estaban haciendo acepción de personas. Aquellas personas, los ricos, llegaban y los hermanos le decían, vengan, ricos, vengan, siéntese aquí. Aquel que tenía anillo, siéntate aquí. Y los hermanitos humildes, vaya atrás, hermano. Y por eso estaba hablando esto, como decía el hermano Oscar, más abajo está hablando de ser sí, oidor y hacedor, porque es una carta práctica, hermano. Mire, el capítulo 3, la lengua. Eso hay que meterse en la teología profunda para saber qué es una lengua, qué es un barco, qué es un caballo o una cosa así, ¿verdad? Que es la bestia puede ser controlada por un freno, un barco gigante puede ser controlado por un pequeño timón. ¿Y qué está hablando de la lengua? La lengua hay que ir al hebreo, al griego para saber qué es una lengua, hermano. No. Es algo práctico, es algo de la anatomía, pero ¿qué pasa? Que con esa dichosa lengua, hermano, ofendemos y condenamos y de todo. Entonces, Santiago está preocupado por hermanos en la fe que son cristianos, pero tienen problemas de pecado. Y él está diciendo, deje esa inmundicia, deje esa malicia y estén dispuestos siempre a recibir la palabra de Dios. Ella va a ayudar para que saquen esas cosas de dentro. Pero si ustedes ponen freno a la palabra de Dios, el pecado va a seguir reinando en sus vidas. Prácticamente esto es lo que quiere decir Santiago. Oiga, estamos predicando más del tiempo. Y el discurso se extendió hasta la medianoche, hermano Simeón. No, pues lo dejamos sin bomba, hermano. Hermano, ustedes, yo creo que ustedes ya me conocen mi punto débil, así que mejor que vayamos terminando. No, hermano, no estamos diciendo nada de eso, hermano, tranquilo, mi hermano, ya sabemos que recuerdo que cuando andábamos evangelizando, mi hermano, comenzaba mi hermano Simeón a evangelizar y ya comenzaba a tocar la escritura, y es una práctica muy buena que debemos tener cada uno de nosotros. No sé si los hermanos, ¿verdad? Como dice el hermano Simeón, vamos aterrizando, hermano Oscar, ¿verdad? Para que, no sé si va, a usted le voy a dejar esa misión de que con un hermano para que dé la última oración, y si usted quiere poner a alguien a cantar, pues hermano, usted le vamos a dejar eso para que, voy a apartarme que ahorita no dirijo, voy a ser humilde, hermano Simeón, ¿verdad? Yo me voy a apartar un ratito aquí, yo soy ahorita, no, hermano, aquí en esta congregación virtual, ya lo vio usted, todos somos iguales, todos podemos hablar, todos aprendemos, y eso debe ser, hermano, en la congregación, hermano Simeón, aquello que nosotros preguntemos, que compartamos, porque ¿cómo vamos a saber cómo estamos si no hablamos, hermano Simeón? Esa es otra parte. Estamos en una clase bíblica y me quedo callado, entonces dice, es que no entendí tal cosa, pero lo va a hacer hasta en la casa. No, hermano. Si usted tiene una clase bíblica, es el momento de hacer sus preguntas, sus aportes y todo lo que debe hacer ahí. De hermano Oscar tiene ahorita... Bien, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano. Quiero que un hermano pueda darnos un canto, ¿verdad? Y creo que el hermano Robinson tiene un canto para darnos a nosotros. Creo que el hermano Carlos Coello, ¿de dónde nos visita, hermano? A ver, yo soy el nuevo aquí hoy. Aquí en la escuela en Panamá, hermano. Escuela bíblica aquí en Panamá.
Estoy de estudiante. Por Usted ha 2 años. quedado sancionado y bendecido con una oración final Amén, después hermano. del canto. Y si el hermano Simeón Vázquez quiere decir alguna palabra bueno, final. ok. Primero el hermano Simeón, si tiene una palabra. Luego nuestro hermano Robinson con el canto. Y mi hermano Carlos Coello, creo que es panameño también, pues nos da la... ¿De dónde es, De hermano Carlos? Honduras, Honduras, hermano. Es que De Honduras. Entonces no tiene las es que palabras quería de nada más oración. decirle que, por ejemplo, el hermano Norberto, el hermano Carlos, y no sé si alguien más, o sea, yo les compartí el link, como son estudiantes aquí de la escuela bíblica, entonces para que participaran de este culto. Amén, Entonces amén. lo podemos ya ir reclutando para esta congregación virtual de los lunes, miércoles y sábado a esta misma hora. Ya quedan invitados y oficialmente reclutados, porque al menos ya el hermano Simón invitó a 2 estudiantes, ¿verdad? Yo sé que hay como 15 ahorita, pero ya tenemos 2 ahí. Dios bendiga, queridos hermanos. Bendiciones, mi hermano Robinson. Yo acá relajado, humilde aquí en casa, aquí en el piso, relajadito, mi hermano, escuchando la buena predicación de mi hermano Simeón. Muy atinada, gracias, hermano Simeón. Vamos a cantar un himno en la página número 38, que mi vida entera esté. Después de este himno, pues el hermano Carlos Cuello pasará con la oración. Cantemos. Mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis pies al cantar no los pueda a ti, Señor. Dame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu nombre. Me poder sean usados en tu honor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Oh, mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma si mi corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor,
Oremos, mis amados hermanos. Hermano Carlos, una petición, ¿verdad? Es que me estaba llamando mi hermana que ahorita van a operar a mi sobrino Yair Eduardo Obando, ¿verdad? Tiene 7 años, ¿verdad? Va a ser intervenido para que pueda orar por él y todos los hermanos, por favor, oren por mi sobrino. Bendiciones, hermano. Amén, hermano. Oremos. Bendito Padre que está en las alturas, venimos ante su hermosa, poderosa, eterna presencia, Señor. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor, Rey y Salvador, Cristo Jesús, dándole gracias, Señor, por darnos este momento tan agradable que hemos tenido, de poderle darle alabanza, Señor, y también ser alimentado por su santa y bendita palabra. Te pedimos, Padre, de que todo lo que nos has enseñado el día de hoy quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, y que seamos temerosos de ella, Señor, y podamos ponerla en práctica. Hemos visto, Señor, hemos reconocido lo importante que es ser humilde, especialmente a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica, y no solo a ponerlo en práctica en nuestra vida, sino que a enseñarlo a otras personas, para que también puedan ser humildes, Señor, ante tu hermosa presencia. También, Señor, queremos pedir por este niño que va a ser operado, que es Yair Eduardo, Señor. Lo queremos poner en tus manos. Sabemos que para ti no hay nada difícil, Señor. En tus manos queda y no hay otras manos más seguras, Señor, en quién puede estar, Señor. Ayúdale, Señor, en esta operación, Señor. Ayúdale a la familia también, Señor, y ayuda a aquellos doctores, a aquellas personas que van a estar alrededor de él haciendo la labor que les toca, Señor. Y poniendo en ti, Señor, lo que el humano no puede hacer, Señor, sabiendo que tú sí lo puedes hacer. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir avanzando en nuestra vida. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos a seguir madurando, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor, y en lo que hemos sido fuertes, Señor. Ayúdanos a seguirlo manteniendo ahí, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos, hermanos. Gracias a mi hermano Simeón, ¿verdad? Por estar con nosotros compartiendo enseñanza. Ya sabemos que usted quiere de la congregación también, mi hermano. ¿Verdad? Siempre te he invitado, siempre es un honor, un placer poder escucharle, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Mi hermano Oscar también, mi hermano Moisés Robinson, mi hermana Keira Pino, mi hermana Marlene Valencia, mi hermano Carlos Coelho, gracias hermano por tu servicio, mi hermano Norberto también, lo invitamos a que esté ahí conectado siempre con nosotros, nuestro hermano Rocco Valencia, Itchel Pino, bendiciones hermana, Silvia Ampie también, bendiciones a todos hermanos, y están invitados siempre, el mismo link, ese puede usted conectarse el lunes, miércoles y sábado a esta misma hora. Bendiciones. Hermano Simeón, si tiene unas palabrillas. Bueno, hermano, agradecerle a ustedes, ¿verdad? Por la coordinación y todo ello. Hay ocasiones que, por ejemplo, nosotros no podemos conectarnos al programa de ustedes porque tenemos acá también compromiso acá con cultos y eso con la escuela. Y esa es la razón de peso que nos imposibilita estar allí o digamos, decir con mi lengua, voy a estar allí con ustedes. No, la verdad, no me comprometo porque realmente tenemos otros programas acá internamente y tenemos que hacerle frente a ellos también. Así que espero su comprensión, pero en lo que yo pueda, pues y con tiempo, ahí como siempre digo, con tiempo se puede, podemos programar, pero es muy complicadito porque estamos bastante saturados de compromisos acá. Esa es la verdad, la verdad. Pero muchas gracias por todo y por este espacio que me han brindado, ¿verdad? Para poder compartir la palabra. Y saludar a mi hermano Norberto Valdés, porque sé que él hizo el esfuerzo, pero tuvo problemas con el internet. Sin embargo, pues si el día miércoles a esta misma hora, 7 de la hora en Managua, Nicaragua, 8 en Panamá, el día miércoles, mi hermano Valdés y mi hermano Coelho están invitados porque es un programa de 45 minutos donde hay oraciones, y hay canto. Así de que si ustedes quieren aportar, hermano Valdés, hermano Coelho, ahí está su espacio este miércoles, si Dios se los permite. Y gracias por su presencia a los estudiantes de la Escuela Bíblica de la América y en Panamá. Gracias, hermano Simeón, por eso,
ese aporte que nos dio con sus estudiantes. Muy bien, que pasen buena noche, hermano. De verdad, saludo fraterno, hermano Oscar. Ya sé que me siento bien porque siempre pudo hablar, hermano, y yo estaba pensando que me iba a tirar piedra mi hermano Oscar. No. Oh, sí. Si nos ponen a los dos a hablar, hermano, llegamos a la medianoche y se raja la cabeza un pico. Sí. Bien, buenas noches a todos, hermano. Bendiciones, mi hermano. Buenas noches a toditos. Amén, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Que descansen todos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén. Estamos aquí. Bendiciones a todos.